Mix Pastorales. Unidos en victoria. Evangelismo sin fronteras. Dios te bendiga. Quiero compartir contigo y con todos unos minuticos de la palabra de Dios. La Biblia presenta en Lucas que en una ocasión iban unos hombres camino de Emaús y con ellos iba un hombre al cual no lo conocían. Ese hombre era Jesús. Iban conversando allí y no se daban cuenta que era el maestro el que iba con ellos. Jesús acababa de resucitar. Y cuando ya iba cayendo la noche, lo que quiero que notemos es que la Biblia dice que ya cayendo la noche, él hizo como que iba a pasar de largo y ellos le dijeron: quédate con nosotros, quédate aquí. El maestro se quedó y la Biblia dice que entonces Jesús tomó el pan, lo partió y lo bendijo, y al tomarlo ellos se dieron cuenta que el que estaba allí era el maestro. Pudieron analizar algo diferente. De allí que quiero que nos ubiquemos un momento y podamos mirar que la Biblia nos enseña algo muy importante, y es cuando Jesús llega a nuestra casa. Cuando Jesús llega a nuestra casa, yo debo de aprovecharlo a lo máximo. Debo de saber que llegó alguien muy especial. La Biblia presenta que a algunas casas llegó Jesús, pero no le dieron el valor que había que darle. Cuando la Biblia habla, cuando la Biblia muestra que Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo, Simón lo convidó. Simón le dijo: llega a mi casa, te invito a mi casa. Pero no aprovechó el momento. Si miramos la palabra de Dios, parece que la invitación había sido con unos fines diferentes. Parece que la invitación que Simón el fariseo había hecho era como para sacar pecho, y de pronto delante de los demás que pudieran darse cuenta que Simón había tenido a Jesús en su casa. Dice la Biblia que Simón entonces le dijo al maestro, a Jesús: siéntate conmigo a la mesa. Siéntate conmigo en mi casa. Mirándolo allí, la intención de Simón era hacer una buena comida y que los demás se dieran cuenta. Vuelvo y te digo que Simón lo había invitado. Y la Biblia dice que entonces, habiendo entrado ¿quién? Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y mientras estaba sentado en la casa del fariseo, y el fariseo no había hecho nada por Jesús, una mujer que sabía que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo llegó por detrás. Pero esa mujer que llegó allí, dice la Biblia que era pecadora. A quienes se le llamaba pecador y pecadora eran los que se habían entregado completamente en el mundo, decirlo así. A los pecadores se les llamaba a los publicanos, a los que cobraban los impuestos de los tributos, y a las pecadoras a las que se habían prostituido. Esta mujer, que era conocida como pecadora, al saber que Jesús estaba allí, vuelvo y te digo, llegó por detrás y entonces aprovechó esa oportunidad. Dice la Biblia que entonces ella allí hizo algo muy importante. Llegó con un frasco de perfume de alabastro, ese perfume muy costoso. Y no solamente eso, sino que llegó con algunas cosas muy importantes. Y es que llegó con adoración al Dios del cielo, a Cristo Jesús.
Y estando él sentado allí, ella se echó a los pies de él. Y dice la Biblia que entonces ella lloraba a los pies del maestro. Estando allí el maestro, ella lloraba a sus pies. Eran las lágrimas que caían a los pies del maestro. Jesús había caminado por unas calles polvorientas. Había caminado un buen espacio. Los pies de Jesús, ¿cómo se estarían si las calles eran polvorientas? Pero a ella no le interesó. Ella derramó sus lágrimas a los pies del maestro. Y aparte de derramar las lágrimas a los pies de Jesús, dice la Biblia que con su mismo cabello secaba los pies del maestro. Algo muy importante. No llevó una toalla, no llevó un paño, no llevó un pañuelo, no llevó nada así por el estilo para secar los pies del maestro, sino que con algo muy valioso para ella secaba los pies del maestro. Y dice la Biblia que aparte de eso, después de secarlo, besaba sus pies. Y después de besarlo, los ungía con el perfume. El beso en los pies del maestro es tipo de la adoración, es tipo de la exaltación, es tipo del verdadero culto. Y ella entonces besaba los pies del Señor y aparte los ungía con el perfume. De allí que quiero dejar esta corta reflexión o esta enseñanza para que la tengamos muy pendiente. Y es que a Jesús hay que darle lo mejor. No interesa cuándo y en qué momento, lo interesante es que Él se lo merece. ¿Qué le estás dando a Jesús? ¿Cómo estás haciendo tus cultos hoy? Hoy que no podemos ir al templo, que no podemos ir al salón, que no podemos congregarnos, ¿cómo estamos haciendo nuestros cultos? ¿Nos rendimos a los pies de Él o necesitamos multitudes para que nos vean? ¿Necesitamos cantidades de gente para que se den cuenta que yo hago culto a Dios o es que Él merece ser alabado? Ten en cuenta que el culto es un homenaje, como estás homenajeando al Dios del cielo. Debemos de hacerlo lo mejor, debemos derramar lágrimas, debemos de utilizar lo mejor para secar los pies del maestro, para limpiar los pies del maestro, debemos de hacerlo. Debemos besar sus pies, la verdadera adoración no puede faltar. No puede faltar, no interesa que sea el tiempo de pandemia, que sea el tiempo que sea. Lo interesante es que Jesús es el único merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Y déjame decirte, ¿qué le estás entregando a Jesús? ¿Qué le estás dando a Jesús? ¿Lo más valioso o lo que menos vale? A Jesús entreguémoslo lo más importante. Esta mujer no le interesó cuánto le había costado su perfume. No le interesó lo que dijeran los demás. Ella le interesó es que estaba a los pies del maestro. El maestro está en tu casa y debes adorarlo. El maestro está allí en tu habitación y debes adorarlo. El maestro va contigo al trabajo y debes adorarlo. Él está en todas partes. Dios te bendiga.